Puedes darte cuenta de que antes tu conciencia estaba mirando un programa de televisión y ahora está mirando tu melodrama interno. Ese que ve y se da cuenta eres tú, el sujeto, y todo eso que ves es un objeto. En este sentido, un sentimiento de vacío es simplemente un objeto, un sentimiento que tú percibes. Pero ¿quién es el que lo percibe? Ahí reside la clave. Tu vía de salida es simplemente darte cuenta de quién es ese que se da cuenta. Verdaderamente es así de sencillo. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de quién es ese que siente la tristeza. Esto es un buen ejercicio, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos, sería muy fácil sanar y liberar toda esa energía, pero es que no lo hacemos, ¿no? Cuando viene una emoción o un sentir de lo que sea, llámesele como se le llame, si yo me preguntara, ¿quién se siente triste? ¿O quién se da cuenta de esta tristeza? Ese que se da cuenta ya automáticamente se libera de eso. Si quieres liberarte de todas las energías, debes permitir que pasen a través de ti, en lugar de esconderlas dentro de ti. Desde que eras niño, has tenido energías de este tipo moviéndose por tu interior. Despierta y date cuenta de que tú estás allí, dentro de ti, y que tienes a una persona muy sensible allí, dentro, contigo. Simplemente observa esa parte sensible de ti, sintiendo la perturbación. Acá podríamos relacionar esto, ¿no?, con el niño interno, ¿no? Con esa parte nuestra, herida, o el niño interno herido también le podemos llamar, que es al que nosotros nunca le prestamos atención, nunca atendemos, ¿no? Obsérvala. Sentir celos, necesidad y temor. Esos sentimientos son simplemente parte de la naturaleza del ser humano. Si prestas atención, verás que no son tú, solo son algo que tú sientes y que tú experimentas. No es lo mismo decir, yo estoy triste, que decir, yo me doy cuenta de que estoy sintiendo tristeza. Porque ese que se da cuenta es el que puede abrazar a esa tristeza, o a ese dolor, o a lo que sea. Tú eres el morador interno que se da cuenta de ello. Si conservas tu centro, te será posible aprender a apreciar y ahondar incluso las experiencias más difíciles. Por ejemplo, algunas de las canciones y de los poemas más hermosos se han originado en personas que sentían una gran turbulencia interna. El arte más sublime se origina en las profundidades de nuestro ser. Es posible experimentar estos estados tan humanos sin extraviarse y sin necesidad de resistirse a ellos. Puedes darte cuenta de que te das cuenta y observar simplemente cómo te afecta la experimentación de la soledad. Provoca tu experimentación que cambie tu postura corporal. ¿Respiras más lento o más rápido? ¿Qué sucede cuando le otorgas a la soledad el espacio que necesita para que pueda pasar a través de ti? Sé un explorador. Ven acá, el autor nos invita a que nos sintamos como un explorador de nosotros mismos, ¿no?, de nuestros sentires. Atestíguala y entonces se irá. Si no te atrapas y te absorbes en ella, la experiencia pasará pronto y entonces surgirá algo nuevo. Disfruta simplemente de todo ello. Si puedes hacerlo así,
serás libre y un mundo de pura energía se desplegará en tu interior. Cuanto más te asientes en el sí mismo, más sentirás una energía que nunca habías experimentado antes. Proviene como de detrás de ti y desde lo profundo de ti, más que del frente, donde experimentas tu mente y tus emociones. Nosotros siempre estamos mirando ahí, no estamos mirando, prestando atención a lo que viene desde aquí, a la fuerza de la vida que nos empuja. Cuando no te quedes absorto en tu melodrama y en cambio estés cómodo y profundamente asentado en el asiento de la conciencia, comenzarás a sentir este flujo de energía brotar desde las profundidades de tu ser. A ese flujo se le ha llamado Shakti o también espíritu. Esto es lo que empezarás a experimentar si te asientas en el sí mismo, en lugar de extraviarte en tus perturbaciones internas. No es preciso que te libres o te liberes de la soledad. Basta simplemente con que dejes de involucrarte en ella. Solo es un objeto más del universo, al igual que los coches, la hierba y las estrellas. Nada de ello es asunto tuyo. Simplemente deja que las cosas sean y déjalas partir, ¿no? Dejar que todo sea y dejarlo partir. Eso es soltar, que eso es lo que no hacemos. Nosotros dejamos que todo quede retenido. Nos aferramos a nuestro melodrama, ¿no? Nos gusta. Nos quejamos del melodrama, pero nos gusta. Eso es lo que hace la conciencia. La conciencia no lucha. La conciencia libera. La conciencia simplemente se da cuenta mientras el universo entero desfila ante ella. Si te asientas ahí, experimentarás el poder de tu ser interno, aun cuando tu corazón sienta debilidad. Esta es la esencia del sendero, la esencia de la vida espiritual. Cuando aprendas que es correcto sentir perturbaciones internas y que éstas ya no pueden perturbar la estabilidad de tu conciencia, serás libre. Comenzarás a sentirte sostenido por el flujo de energía interna que proviene de detrás de ti. Cuando hayas degustado el éxtasis del flujo interno, podrás caminar por este mundo sin que el mundo te toque. Así es como te conviertes en un ser libre y lo trasciendes todo. El prerequisito imprescindible para lograr la verdadera libertad es decidir que ya no quieres sufrir más. Es decir, que para ser libre yo ya tengo que haber dicho basta al sufrimiento. Mientras yo aún me sienta cierto gustito al sufrir y me guste sufrir, y quiero justificar mi sufrimiento y buscar razones para sufrir, las voy a encontrar, pero no voy a ser libre. Y fíjense que nosotros queremos ser libres, pero no queremos soltar el sufrimiento. Debes decidir que quieres disfrutar de la vida y que no hay razón para sentir tensión, dolor interno o miedo. Cada día soportamos una carga que no deberíamos soportar. Tenemos miedo a fracasar o a no ser suficientes. Nos sentimos inseguros, cohibidos o llenos de ansiedad. Tememos que la gente nos dé la espalda, se aproveche de nosotros o deje de querernos. Y todas estas cosas nos pesan enormemente. Mientras nos esforzamos por mantener relaciones abiertas y amorosas, por tener éxito y por manifestarnos en la vida, acarreamos
ese peso interno. Este peso es el miedo a experimentar dolor, pena o angustia. Nos pasamos cada día de nuestra vida sintiendo ese peso, o bien tratando de protegernos de sentirlo. Es una influencia tan habitual en nuestra vida que ya ni siquiera somos conscientes de su predominancia. Cuando el Buda dijo que la vida es sufrimiento, era a esto a lo que se refería. La gente no es consciente de la magnitud de su sufrimiento debido a que nunca ha experimentado cómo es vivir la vida sin sufrimiento. Para ver esto con cierta perspectiva, imagina, por ejemplo, cómo serían las cosas si ni tú ni nadie hubiera disfrutado jamás de buena salud. Imagínate que todos, tanto tú como todos los que conoces, tuvieran constantemente dolores graves y nunca pudieran salir de la cama, ¿no? Vamos a imaginarnos el mundo así. En un mundo así, solo se podrían llevar a cabo tareas que pudieran efectuarse en las proximidades de la cama. Si la situación fuera esta, las personas no conocerían otra alternativa. La gente tendría que emplear la mayor parte de su energía en simplemente arrastrar su cuerpo cada vez que precisara hacer algo, y conceptos tales como salud o vitalidad no tendrían ningún sentido ni se comprenderían. Esto es lo que ocurre exactamente con las energías emocionales y mentales que forman tu psique. Tus sensibilidades internas te exponen minuto a minuto a una situación en la que sufres constantemente en un grado o en otro. Siempre estás intentando detener el sufrimiento o intentando controlar tu entorno para tratar de evitar el sufrimiento, o preocupándote por sufrimientos futuros. Este estado de cosas es tan habitual que no puedes verlo del mismo modo que un pez es incapaz de ver el agua. Solo notas que estás sufriendo cuando las cosas se ponen peor de lo normal. Admites que tienes un problema cuando las cosas van tan mal que empiezan a afectar a tu conducta cotidiana. Pero lo cierto es que tienes constantemente conflictos con tu psique durante tu vida diaria habitual. Para ver esto con claridad, compara la relación que tienes con tu mente con la que tienes con tu cuerpo. Por ejemplo, date cuenta de que cuando te sientes sano y las circunstancias son normales, no te pasas el tiempo pensando en tu cuerpo. Cuando no te duele nada, realizas tus actividades diarias sin reparar en el cuerpo. Solo te detienes a pensar en él cuando sientes dolor o tienes un problema de salud. Sin embargo, en lo que se refiere a tu psique, la realidad es que te pasas el día entero pensando en tu bienestar psicológico. La gente está pensando continuamente cosas como: ¿qué va a pasar si me preguntan? ¿Qué es lo que diré? No me siento preparado y eso me inquieta mucho. U otros pensamientos similares. Todo eso denota sufrimiento. Ese diálogo interno constante y cargado de ansiedad es una forma de sufrimiento. ¿Puedo confiar realmente en esa persona? ¿Y si me equivoco y entonces se aprovechan de mí? Tengo pánico de volver a pasar por eso. El hecho de que no pares de pensar en ti mismo todo el tiempo evidencia el dolor psíquico que acarreas.